Langosta Literaria. Bienvenidos al podcast de la Langosta Literaria, queridos amigos que nos oyen por allá, lejos en sus casas, ingratos lectores, como decía Baudelaire. Y esta sesión de hoy la vamos a dedicar a José Agustín, grandísimo escritor que publicó su primer libro en 1962, La tumba. Y conmigo están una reunión familiar, digámoslo así. Jesús Ramírez Bermúdez, escritor, médico e hijo de José Agustín. Está conmigo Agustín Ramírez Bermúdez, artista, escritor y también hijo de José Agustín. Y quien habla aquí es Andrés Ramírez, escritor, director editorial de Penguin Random House de la edición literaria y también hijo de José Agustín. Entonces, como se imaginarán, este es un momento divertido para hablar de nuestro querido padre, que además de ser un espléndido papá, fue un increíble escritor. Y tenemos muchas cosas que decir y que pensar sobre él, y nunca lo habíamos hecho. Yo recuerdo que presentamos o hablamos con él justo en la Feria de Minería hace varios años, y en esa ocasión estuvimos reunidos ahí en la Feria de Minería, y no me acuerdo cuál era el pretexto, pero estuvimos conversando con él. Y ahorita él nos acompaña en la memoria, está en su casa en Cuautla, donde vive justo mi hermano Agustín, y vamos a hablar de sus libros. Que el pretexto es las nuevas ediciones que estamos sacando de bolsillo, que ya las verán, están increíbles. La primera entrega es Ciudades Desiertas, Vida con mi viuda, El rock de la cárcel, De perfil y Los cuentos completos. En un par de meses, más allá, cerca de octubre, saldrán otros libros, Las tragicomedias mexicanas, que son 3 volúmenes, Diario de brigadista y Se está haciendo tarde. Todas las ediciones van a venir prologadas por escritores y amigos del autor. Y la otra nota que hay que dar es que todos traen portadas del maestro Pedro Friedeberg, que es un espléndido artista, y las portadas ya las verán. Aquí no las podemos enseñar, evidentemente, pero son de primera calidad. 2 grandes artistas juntos en una portada, en un libro. Y nada, empecemos con esta charla, si les parece, Jesús y Agustín. Te paso la palabra, querido Jesús. Ok, gracias. Pues más que nada saludos a todos y principalmente a ustedes dos. Es un poquito raro y chistoso para nosotros vernos de esta forma, ¿no? Sobre todo porque, pues digo, lo nuestro siempre ha sido vernos así en persona y en la terraza de Cuautla, y ahora estamos aquí a través de estos aparatos. Bueno, lo que habíamos platicado nosotros un poco a lo mejor para los lectores que nos escuchan, en esta ocasión son lectores pero nos escuchan, pues habíamos pensado hablar de los libros principalmente, ¿no? Hablar de los libros y a partir de ahí a lo mejor pues ya saldrán algunos temas que nos llevarán por el terreno de la biografía, de los recuerdos, de la música, de la pintura, ¿no? Ahorita, para que se lo puedan imaginar quienes nos escuchan, pues yo estoy viendo, por ejemplo, a mi hermano, ¿no? José Agustín, y atrás de él hay un cuadro del hermano de José Agustín, o sea, de nuestro padre, ¿no? Su hermano Augusto, pintor, y este es un cuadro sobre la última cena, pero reelaborada por la filosofía de ese pintor, de Augusto, que lo menciono porque hizo muchas de las portadas, y no sé, yo algunas de las primeras portadas que recuerdo fueron quizá portadas como la de Ciudades Desiertas o la de Inventando que sueño, pero me voy a detener quizá en Ciudades Desiertas, porque yo creo que esa novela se publicó en el 82, ¿verdad? Y yo es una de las primeras novelas en las que tengo conciencia un poco de que nuestro papá era un escritor. O sea, cuando él lo publica, yo tendría 9 años. Obviamente ya teníamos alguna idea de que era un tipo misterioso, raro, extraño, que se desaparecía por largos periodos. En la noche se tomaba con nosotros una cena y luego se desaparecía, ¿no? Y a veces reaparecía y no estaba con nosotros en el desayuno nunca. Aparecía un poquito más tarde, como a las 12 o una, o a veces hasta la 1, ¿no? Y en fin, aunque estaba ahí con nosotros todo el tiempo porque no salía a trabajar en una oficina, pues como que aparecía y desaparecía, ¿no es cierto? Y entonces como que pues uno de niño no tiene mucha idea de qué diablos estará haciendo su padre, ni creo que nos interesara tanto en realidad, ¿no? Pero sí, ustedes no me dejarán mentir, que empezamos a cobrar conciencia como de que él era escritor y su hermano era pintor, ¿no? Y esos fueron como de los primeros referentes para nosotros en cuanto al mundo de las artes. Entonces yo sí me acuerdo ya muy bien, muy claramente,
de que publicó Ciudades Desiertas, y Ciudades Desiertas, yo no la leí en ese momento, la leí muchos años después, pero claramente es una de las novelas más disfrutables o que han tenido más lectores, porque pues hace una narración realmente hilarante, muy ágil, donde yo creo que su mayor mérito es la construcción del personaje, ¿no? El personaje de Eligio, que es al mismo tiempo un héroe, ahora sí que a la mexicana, y al mismo tiempo es la, no caricatura, pero sí el dibujo irónico de ese mismo héroe, ¿no? O sea, es un héroe y un antihéroe a la vez, ¿no? Y los mejores chistes se los hace él mismo, ¿no? Pero él mismo se permite hacerle también muchos chistes a México y a Estados Unidos, sobre todo a Estados Unidos, lógicamente. Claro que entonces cuando salió, como que la novela tenía muchos referentes para nosotros. De hecho, ahorita estoy viendo la portada que hizo entonces nuestro tío Augusto, y en la portada pues está la bandera de Estados Unidos quemándose, la bandera de México más abajo, pero no se está quemando, y atrás se está viendo una carretera llena de nieve, como la nieve que nosotros teníamos allá en Iowa City, donde vivimos y donde nuestro papá estaba en el Iowa Writing Program. Y estoy viendo que está ahí la camioneta verde que nosotros teníamos de niños, ¿no? Entonces, había muchas referencias a Estados Unidos, donde nosotros habíamos vivido. Estaba este personaje de Eligio, que es como una especie de alter ego de nuestro papá, ¿no? O sea, para los que no conocieron en persona a José Agustín, hay que imaginárselo con todos los personajes que él creó. También el personaje de Vida con mi viuda, creo yo que es un alter ego también. Obviamente, Lucio, ¿no? En Cerca del Fuego es un alter ego. Muy probablemente el protagonista de Perfil y el de La Tumba también son alter egos, pero Eligio de Ciudades Desiertas, con toda esta cosa que tiene cómica, muy ágil, maliciosa, un poco bully, ¿no? De estar troleando y bulleando todo el tiempo a los que tienen frente. Eso era mucho de la personalidad de nuestro papá, ¿no? O sea, de José Agustín, de estar fastidiando a todo mundo, haciéndole bromas verbales, poniéndole apodos, haciendo chistes rapidísimos, que todavía los hace, ¿no? Y bueno, no sé, como que Ciudades Desiertas me hizo a mí cobrar conciencia de la relación entre la vida y la literatura. Pero ya nada más para acabar este comentario, yo quería apuntar que lo que después todos supimos, ¿no? Que Ciudades Desiertas fue como el recurso que él tuvo para escaparse y a la vez para reencontrarse con la otra novela, con Cerca del Fuego, ¿no? Que ya fue una obra mucho más madura, era una obra que además interesantemente se empezó a gestar a finales de los años 70 y que al principio iba a tratar sobre un campesino morelense que se metía a la policía judicial y acababa convirtiéndose como en una especie de político que surgía desde la policía, ¿no? Y que estaba metido en un mundo de corrupción, y ese era el tema, ¿no? Que al final no trata de nada de eso Cerca del Fuego, pero bueno, pues nuestro padre lo contó en alguno de sus muchos relatos testimoniales o en alguno de sus muchas entrevistas. Pero a mí me llama mucho la atención este recurso literario, ¿no? Es decir, estaba escribiendo Cerca del Fuego, tuvo uno de los muchos writer blocks que tuvo con Cerca del Fuego, que como ya hemos dicho en otras veces, writer blocks en el caso de nuestro padre es casi una figura de estilo, yo diría casi psicopatológica, ¿no? Porque él decía que tenía un writer's block, pero escribía cientos de páginas, sin embargo sentía que no fluían, y entonces para reencontrarse con ese escrito se puso a hacer Ciudades Desiertas, que él mismo decía que Ciudades Desiertas trata sobre esta mujer, Susana, ¿no? Que se le escapa a su esposo, ¿no? Lo deja, lo abandona para irse a estudiar literatura a Estados Unidos, pero donde él siempre dijo que era una metáfora de la literatura, ¿no? O sea, de Cerca del Fuego. O sea, Susana es la novela Cerca del Fuego que se le escapaba y a la que él, Eligio, ¿no? José Agustín, tenía que ir a encontrar. Pero entonces lo que siempre me sorprendió a mí y me sigue sorprendiendo, digamos, del tamaño de escritor profesional que era José Agustín, es que para poder salir de una novela se pone a escribir otra, la escribe completamente, tiene éxito en esa novela, la publica, gana el premio Colima de narrativa, vende 30,000 ejemplares en los primeros meses, nos compramos el famoso coche, ¿no? Y bueno, pues todo eso sucede prácticamente en poco tiempo. Fue una de las novelas que yo entiendo que él escribió más rápido, y entonces ya regresó a reencontrarse con la oscuridad de Cerca del Fuego, ¿no? Que justamente trata como de esa penetración en la oscuridad para buscar de alguna manera la luz, ¿no? Y bueno, hasta ahí dejo este primer comentario. Agustín, te toca. Hola, yo saludos a quien pueda estar, a quien corresponda, a quien pueda estar oyendo esto, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí.
Pues nos dividimos un poco según nosotros el tema, porque pues lo que no cabe duda es que la obra del jefe es tremendamente extensa y nutrida. Digo, quien quiera, y muchos lo hacen declararse su lector, su simpatizante o de plano su fan, tiene mucha tarea que leer. Yo confieso que no he leído todos sus libros, son ¿cuántos? Más de 30, no sé. Entonces puedo platicar de algunos de los que más me han impactado, de los que leí, y pues como se va a reeditar, ¿verdad? Con todo, a todo lujo en edición de bolsillo, entiendo, pues hay que revisitarlos todos. Estarán ahí, supongo, fresquecitos en las librerías, con nuevas portadas, pues llamando la atención ahí de los nuevos y viejos lectores. Tiene en su haber, pues, el jefe, como ya se sabe, muchas novelas exitosas de juventud, luego varias novelas también ya de adulto, más maduro, fue también el género que retomó al final de su vida. Durante todo ese lapso de todos sus, no sé cuántos años habrá escrito, 50 o 60 años casi, desde que empieza de niño, pues hizo novela, ¿no? Hizo cuento, desarrolló muy bien todos esos géneros, teatro y guiones de cine y ensayo, ¿no? Es lo que principalmente hizo. También incursionó en la poesía, pero el maestro Juan José Arreola lo bateó, lo desanimó en ese sentido, entonces sus poemas quedaron ahí en las libretas antiguas, de cientos de libretas que tiene escritas a puño y letra, cada vez más ilegibles conforme se va volviendo así, casi, como dice aquí el hermano, un psicópata de cientos de libretas como en Seven, ¿no? Llenas, pero no de disparates, sino de ideas y desarrollos de sus novelas, que algunas se hicieron y otras no. Entonces, me encanta, por ejemplo, una de ellas, que es El rock de la cárcel, que no sé, pues bien a bien cómo diagnosticarla, porque es, pues no es exactamente una novela, pero vaya, es un texto autobiográfico o varios textos autobiográficos unidos. Pues es el único libro donde mi jefe incursiona en la no ficción, tan de moda ahora. Y bueno, salvo, vaya, también hizo ensayos, pero en fin, esto es algo muy narrativo y muy literario, y cuenta toda su infancia, ¿no? De cómo precisamente pues era un rebelde sin causa desde siempre y un niño travieso a lo Bart Simpson desde que empieza, lo cual deja pues ahí testimoniado en los cuentos de Amor del Bueno, por ejemplo, ¿no? Y luego se arranca pues sí con sus novelas, como dices, de alter egos infantiles o juveniles, de La Tumba y De Perfil, que también en la tómbola de novelas y obras que tiene mi jefe, pues yo elegí según estas, ¿no? Para comentarlas. Entonces, bueno, El rock de la cárcel, pues es un libro apasionante, ¿no? Que cuenta todo el paso de José Agustín por la cárcel, pero ese es solo el último texto, ¿no? Realmente él habla mucho de cómo se hizo como escritor, cómo pasó por el taller de Arreola, cómo entró a Joaquín Mortiz, cómo fue desarrollando su estilo, ¿no? Cómo fue nutriéndose de la amistad y de otras lecturas, a la vez que trataba de sacar adelante su romance con pues nuestra jefa aquí, nuestra madre de estos caballeros y yo, doña Margarita Bermúdez. Entonces, pues este es un libro singular en la obra de José Agustín. Nunca volvió a retomar el género autobiográfico, dejando ahí un vacío en su historia, que recientemente gentes como el recién fallecido Mario Casasus tratan de llenar en su libro José Agustín en Morelos. Pero vaya, también entonces yo quería mencionar La Tumba, obviamente, ¿no? A la cual ya se le hizo su edición conmemorativa. La Tumba, pues como se sabe, habla de un adolescente de características pues como existencialistas, que ocurre en talleres literarios y se mete con toda la vida cultural y se satiriza un poco, y vaya, es hijo de unos padres muy permisivos y pues en fin, ¿no? Es una novela breve que más que nada desarrolló en mi jefe su estilo, de que, como bien se sabe, pues se volvió referente o parteaguas de la literatura, este estilo coloquial y sin censura, ¿no? Que le permitió hablar del mundo de los jóvenes, ¿no? Lo mismo hizo después en De Perfil, regresándose un poco más en el tiempo y haciendo una elipsis genial, ¿no? Con toda la vida de este pequeño muchacho que es de la Narvarte, y ahí tiene sus aventuras chilangas, ¿no? Y es pues un libro entrañable dentro de la obra de José Agustín, que
también apreciamos como pues el nacimiento de una estrella, ¿no? Para mí es de perfil más completo y más complejo que La tumba. Me gusta más, sobre todo el final, pero vaya, eso ya es de gustos. En fin, el final de La tumba, por ahí spoiler alert, vaya, no les diré en qué acaba, nadie lo sabe. Se dice que fue parte de la colaboración de Gerardo de la Torre, recién también fallecido, el tío Gerardo, de que por ahí espero nos esté escuchando en el más allá, y él, pues por ahí mi prima, que también es escritora, Yolanda de la Torre, pues me comentaba que él decía que él había sido el artífice del final abierto de La tumba, ¿no? Que también fue, como ya se sabe, trabajada con Juan José Arreola, pero de perfil a mí me parece todavía más amplia, pues desde luego, y más interesante para mí. Después quería comentar también, pues que aparte de sus novelas... Oye, hermano, una pregunta antes. Según recuerdo, creo que el primer libro que tú leíste, Agustín, fue de perfil, ¿cierto o falso? ¿De mi papá? Sí. Ajá. Sí, ¿verdad? Te recuerdo adolescente leyendo ese libro y muy embebido y disfrutándolo enormemente. Sí, mi papá era como receloso más de La tumba, ¿no? Pues es comprensible porque aunque fue primero, es mucho más dark, bueno, un poco más, no sé, más cínico, un libro un poco más, más rudo, una vez más, sobre todo por el final. Y La tumba, de perfil, pues es mucho más, bueno, yo pienso que es más luminoso, ¿no? Igual como decía Jesús, es un binomio ahí muy parecido a lo de Ciudades Desiertas y Cerca del Fuego, ¿no? Que Cerca del Fuego es así la zambullida total en sus obsesiones y lados más oscuros, y mientras tanto pudo desarrollar Ciudades Desiertas, que es toda mucho más luminosa, ¿no? Que ahí, si me permites, comentaré otro binomio que creo que también está ahí en la obra de José Agustín, que sería Se está haciendo tarde y el rey se acerca a su templo. Creo que son sus dos libros contraculturales al 100%, entregado al gran lema sexo, drogas y rock and roll, con un componente más ambicioso y más grande, diría yo, ¿no? Sí, en estos dos libros creo que él da un giro tremendo y profundiza en el autoconocimiento, ¿no? Creo que Se está haciendo tarde trata en gran medida de eso, de este personaje lector de tarot mediocre que se siente apachurrado y que no como que no tiene camino. Un poco parecido, es una progresión del Gabriel Guía, ¿no? De La tumba, está como en esta cosa de que no sabe qué onda, y va allá a Acapulco a enfrentarse con Eligio y todo lo que allá pasa, pues descubre algo terrible y descubre muchas cosas de sí mismo, ¿no? Y de los personajes que lo acompañan. Y el rey se acerca a su templo, que ahora también se ha publicado bajo las dos novelas cortas que lo componen, Luz Externa y Luz Interna. Pues también ambos libros son despiadados, ¿no? Con los protagonistas. Entiendo que Jesús quiere hablar de ese libro, así que no me detendré ahí, pero Se está haciendo tarde. Yo lo que quiero decir es que lo acabo de ver ahorita en el libro. Se terminó de escribir el 15 de abril de 1972. Exacto, el 30 de abril de 1972. Uh-huh. Eso quiere decir que fue 13 días antes de que yo naciera. No me había fijado en este pequeño dato que me enorgullece ahora revelar. Y por eso quizás ese libro me ha marcado tanto. Para mí este libro fue muy importante a los 19 años, 18, 17. Fue una especie de puerta que se me abrió. Por un lado por la literatura y por otro lado, pues sí, por lo vivencial que viven los personajes y sobre todo el lector de tarot. Pero nada, sí se me hizo muy curioso ver esto, justo con la nueva edición que va a salir, que traerá un prólogo de Fernanda Melchor. Estaba
estaba viendo algunas fotos y me encontré con el mapa, que no sé dónde debe estar ahí en Cuautla, ese mapa, del recorrido que hacen, la persecución que hay al final del libro. Los persiguen a Rafael y a todos ellos, y a Francine, a Gladys, unos policías, y el mapa va marcando el recorrido. Entonces, mi querido padre, que siempre creo que podríamos decir que es un narrador intuitivo, no un narrador que va diseñando con mucho método y frialdad incluso sus obras. Él era de los escritores que agarraba la máquina y se ponía a escribir. Pero me sorprendió el mapa justo porque hay como un trazado muy preciso de por dónde sale, por dónde entra el coche. Ese mapita lo guardaremos para una edición especial que se haga algún día de Se está haciendo tarde, que es para muchos escritores y críticos su mejor libro. Está catalogado como la mejor obra, por la densidad, por la profundidad, por lo disruptivo que tuvo en su momento. Fue escrito en la cárcel, ¿no? Él cuenta que se escribió cuando él llega allá a Lecumberri, lo llevan a la cárcel con mi madre y Salvador Rojo, y esperando en los separos, empieza a escribir este libro sobre la bolsa de papel de una torta que le dieron. Eso es lo que yo recuerdo que alguna vez contó. Y ahí empezó a escribir el libro. Lo terminó, pues ahora veo, el 30 de abril del 72, ya fuera de la cárcel, ¿no? Y en fin, creo que con el rock de la cárcel se complementa muy bien también, ¿no? Porque ahí sí, como bien decía Agustín, es un libro, es una autobiografía, es un libro testimonial y habla justo del lado B de Se está haciendo tarde, ¿no? Toda la experimentación psicodélica, los viajes de LSD que tenían con sus amigos, con mi madre, con la familia, con mi tía, en Acapulco precisamente, y narra justo cómo cómo los agarran en Cuernavaca, en la casa de Salvador Rojo, pues la judicial, que andaban buscando más bien a unos pequeños narcotraficantes, y van a dar a esta casa. Y no sé, Jesús, creo que querías hablar justo de Círculo Vicioso, pero sí, se queda pendiente también lo del rey se acerca a su templo. Sí, bueno, más que nada quisiera ahorita comentar un poquito de varias cosas que ustedes han dicho en relación con lo que estaba primero que nada comentando Agustín en torno al rock de la cárcel. Yo también coincido que nos da una buena guía de lo que pasó en la vida literaria de nuestro papá, digamos que en las primeras 2 décadas, ¿no? de su obra, en los primeros 15 años más o menos. De hecho, el primer cuento, que se llama ¿Quién soy, dónde estoy, qué me dieron?, podríamos decir que acompaña en cierta forma a La tumba y a De perfil. Y a mí lo que me sorprende de La tumba y de perfil, y que está muy claro en ese primer texto del rock de la cárcel, ¿quién soy, dónde estoy, qué me dieron?, es como esa, bueno, ya lo había dicho, ¿no? Esa agilidad, ¿verdad? Esa velocidad que puede llegar por momentos, que ya en otros textos más adelante, Se está haciendo tarde, sobre todo en el propio Rey se acerca a su templo, y en varios de los cuentos llega a ser francamente vertiginosa la velocidad. Por ejemplo, en ¿Cuál es la onda?, ¿no? Ahí ya es un texto vertiginoso en cuanto a la rapidez de los recursos verbales que se están presentando, ¿no? Pero a mí lo que me gusta, lo que me encanta de La tumba y de perfil es la claridad con la que están escritos, ¿no? Que son de las pocas obras de él que podemos decir que tienen una claridad que incluso pareciera hasta de otro autor por momentos, ¿no? Él mismo lo ha dicho que eso tiene que ver con que todavía estuvieron muy escritas digamos que maquinadas, ¿no? Por la filosofía de la literatura de Arreola. O sea, que tallereó con Arreola prácticamente toda La tumba, ¿no? Entonces, La tumba además también tiene un poquito esta cuestión como de estar escrita sin ser poesía, pero las frases están calculadas de manera muy pulcra, que tiene, digamos que esa construcción frase por frase, que todavía De perfil lo tiene, pero claro, como De perfil es una novela ya que yo creo que fueron 400 o 500 cuartillas, ya de pronto se pierde más en la trama, hay mucho más laberinto narrativo propiamente, pero de todas maneras las dos piezas tienen un gran cuidado en la construcción frase por frase, ¿no? Y son muy claras. O sea, yo creo que por eso le ayudan a tantos lectores todavía a entrar a la literatura, ¿no? Obviamente gentes como Juan Villoro han dicho que pues fueron las obras que nos hicieron escritores y demás,
porque yo creo que siguen siendo obras de mucha luminosidad y de mucha claridad. Ya dijo Agustín, ¿no? Que una es mucho más oscura, la otra es mucho más luminosa. Y luego entrando a la otra, al otro binomio que tú estabas mencionando, Andrés, o sea, el rey se acerca a su templo y se está haciendo tarde. Se está haciendo tarde es una obra con una enorme densidad literaria, ¿no? Es una obra mucho más adulta en el sentido estrictamente literario de la palabra. Yo creo que es una obra para escritores, ¿no? Y por eso es la obra favorita de muchos escritores. Creo que es lo único en lo que estaban de acuerdo Christopher Domínguez Michael, Carlos Monsiváis, Juan Villoro y en alguna época mi papá, ¿no? En que era su mejor novela. Aunque comento aquí que para mi papá, él siempre fue cambiando, siempre se dio el lujo de cambiar el juicio de cuál era su mejor novela, porque él tenía el derecho de hacer los caprichos que quisiera y por un momento decir que su mejor novela era Se está haciendo tarde, luego dijo que El rey se acercó a su templo. Yo lo oí varias veces comentar que quizá era su novela más lograda. Obviamente su novela favorita por muchos años fue Cerca del fuego, que también fue mi novela favorita, no sé si de ustedes también, y quizá todavía sea mi novela favorita, Cerca del fuego. Sin embargo, luego mi papá tuvo como una etapa de desencanto, ¿no? Con esa novela, y entonces la traicionó diciendo que no, que ya no era su novela favorita, ¿no? Que era una novela que no le había quedado como él había querido, y parte de eso se refleja en que en las reediciones le cambiaba el orden y le volvía a meter esto y aquello, ¿no? O sea, tuvo como mucha ambivalencia con su novela, ¿no? Es como un golem propiamente Cerca del fuego, ¿no? Porque además de Cerca del fuego sacó todos esos cuentos, ¿no? Que luego fueron parte de No hay censura, eran partes de Cerca del fuego, y luego todavía algunos de los cuentos de No pases esta puerta todavía venían de Cerca del fuego, ¿no? Y luego él salió con la idea de que su mejor novela era Vida con mi viuda, ¿no? Que fue otra novela que también muy redonda, que tuvo mucho éxito. Pero bueno, nada más para comentar, se está haciendo tarde. A mí me sorprende mucho, como tú comentas, Andrés, los personajes, ¿no? Son personajes muy atípicos en la novela de mi papá, muy oscuros, porque efectivamente Rafael está como atorado en una crisis existencial y es un tipo reflexivo, pero como sin mucha imaginación, le falta mucha vitalidad y claro, vive en un conflicto como de cierta falsedad o de cierta hipocresía incluso consigo mismo, ¿no? Porque él era un lector de tarot, pero un falso lector de tarot, porque él sabía que no era un mago, que no era un visionario, mientras que Virgilio es todo lo contrario, ¿no? Es un tipo muy espontáneo, muy natural, pero no tiene ninguna profundidad, ¿no? Más que cierto ingenio verbal, que también es otra faceta, obviamente, josé agustiniana, ¿no? Pero luego aparecen estas dos, ¿no? Las dos mujeres, ¿no? Francine y Gladys, que son dos personajes extraordinarios, súper dañados, ¿no? Son los personajes más dañados probablemente en la literatura de José Agustín, y mira que tiene muchos, ¿no? Como en aquel cuento que se llamaba, ¿cómo se llama? Me encanta el infierno. O sea, cochinadas de ese tipo, ¿no? Verdaderas cochinadas psicológicas muy bien logradas desde el punto de vista literario. Pero yo creo que Francine y Gladys son como sus alter egos de lo más oscuro, ¿no? Y probablemente el único personaje ahí que paradójicamente viene a iluminar un poco el libro es Paulán, ¿no? Que es un personaje contracultural muy revolucionario porque además pues era homosexual y de alguna manera yo creo que hasta cierto punto revolucionaba la propia filosofía de nuestro papá, ¿no? Que ustedes no me dejarán mentir que era una especie de paradoja, ¿no? Porque como ha dicho Agustín muchas veces, podía ser un tipo muy conservador, ¿no? Y hasta cierto punto machista y todo eso, y al mismo tiempo, gracias a sus intuiciones literarias, darle la vuelta y de pronto ser muy innovador en términos también incluso ideológicos, ¿no? Como con sus personajes femeninos que están muy bien logrados aquí. Pero bueno, finalmente, a mí en lo personal, El rey se acerca a su templo. Por momentos pienso que sí es su novela más lograda, ¿no? O una de mis favoritas. También como al igual que él, me doy el capricho de cambiar de opinión cuando quiera, ¿no? Pero lo que yo le veo a El rey se acerca a su templo es esta narración prodigiosa del cuento Luz Externa, que no era el favorito de nuestro papá, como sabemos, ¿no? Pero que es una narración prodigiosa donde yo creo que combina casi lo mejor de su espíritu, ¿no? O sea, por una parte hay muchísima innovación verbal, hay momentos muy poéticos, pero que no están logrados buscando una poesía elitista de altos vuelos, ni mucho menos, ¿no? Sino que se encuentra por la franqueza, ¿no? Con la que el personaje Ernesto está narrando sus aventuras, ¿no? Además sabemos muy bien que son las aventuras de un falso profeta de la psicodelia, pero que a diferencia de Rafael, lector de cartas, Ernesto sí cree que él es un profeta de la psicodelia, ¿no? Entonces es una obra paradigmática para entender, digamos, esa revolución psicodélica, ¿no? La filosofía de esa revolución psicodélica y sobre todo, pues perdónenme el término un poco academicista, ¿no? Pero la fenomenología de la experiencia psicodélica, o sea, ¿qué se siente estar en un viaje alucinógeno de hongos y de peyote y demás?
yo creo que nadie lo ha narrado tan bien como nuestro querido padre en El rey se acerca a su templo, sinceramente, ¿eh? Y que me disculpen los lectores de William Burroughs, que yo también lo soy, y los lectores de Jack Kerouac y demás. Yo no creo que alguien haya narrado viajes de ácido, de peyote, de hongos, tan bien como lo hizo nuestro padre en El rey se acerca a su templo, y sobre todo de haber sido capaz de transformar esa experiencia en literatura, ¿no? Con todos estos juegos tipográficos, ¿no? Que tienen esa, pues, efervescencia en Se está haciendo tarde, pero que llegan a ser otra vez muy vertiginosos en El rey se acerca a su templo. Y luego la contraparte, ¿no? De Luz interna, que es muy introspectivo, que tiene estos momentos tan logrados como cuando Raquelita va a visitar a la cárcel a Ernesto, ¿no? Y tiene sexo en la cárcel, que es una de las grandes escenas eróticas de la literatura de nuestro papá, que tiene muy buenas escenas eróticas, no por nada hizo La miel derramada, ¿no? Y que eres antología de textos eróticos, algunos elegantes, algunos poéticos, otros muy cochinos, ¿no? Y hasta vulgares, pero siempre pues muy auténticos. Entonces nada, a mí El rey se acerca a su templo es de las obras que más he disfrutado en aquellos tiempos pues, ahí que a lo mejor coqueteé un poquito con esa vida contracultural. Para mí fue un parteaguas, ¿no? Y además es de esas grandes novelas que no te esperas nada y te dan mucho, ¿no? O sea, porque justamente está subestimada. O sea, yo creo que le faltan lectores a El rey se acerca a su templo, ¿no? Claro. Para pasarle la palabra a Agustín, me gustaría hacer un rápido apunto sobre la música, ¿no? Que fue fundamental en la vida y en la obra de José Agustín. El rock en particular, evidentemente, pero la música en general. Pero el rock, sin duda, se lleva el número uno. Y en Se está haciendo tarde, pues hay un soundtrack impresionante de toda la música del fines de los 60s, principios de los 70s. Ahí está todo lo que se debe de escuchar como para aprender. No recuerdo bien, pero en El rey se acerca a su templo, hasta donde sé, no está tan presente eso, ¿no? Pero el cuento que está en Inventando que sueño, ¿cuál es la onda? Que es también un cuento seminal, trata de un músico, ¿no? Y de Raquel, justamente, el baterista Oliverio y Raquel, que andan vagando por la ciudad buscando hoteles y conversando sencillamente. Pero sobre la música, los grandes discos de rock, que también algún día reeditaremos, fue un libro que publicó y que hicimos con gran producción, fotos, dibujos, un montón de detalles. Él iba comentando sus grandes discos, ¿no? Y recuerdo, yo edité ese libro, que en fin fue un trabajo muy, muy apasionante, muy divertido. Trabajar con él siempre fue muy, muy padre, la verdad. Había un respeto mutuo, pero sobre todo, pues yo lo iba siguiendo, ¿no? En general, el editor tiene que ir siguiendo al autor, porque él es el que trae, digamos, la mano, ¿no? Y con los grandes discos de rock fue así. Y yo más bien le quería pasarle la palabra a Agustín para que comentáramos La contracultura en México, que también fue un libro muy importante, nunca se había escrito del tema y que él también traía en la cabeza mucho tiempo atrás hacer larga crónica y ensayo, y que finalmente salió publicado en Grijalvo a fines de los... Híjoles, no me acuerdo ahorita la fecha. Agustín. Sí, pues este libro, La contracultura en México, pues es ahora sí que uno de los que más le celebran sus lectores, pues eso, ¿cómo se dice? Bohemios, digamos que es en un libro donde José Agustín de manera muy, muy, muy docta y muy, ¿cómo se llama? Con mucha elegancia, pues ahora sí que despliega su bandera de ser contracultural, ¿no? Él atiende este tema que al parecer estaba muy, muy como relegado, ¿no? Como considerado, pues como todo lo que él vino a proponer, como una subcultura que el tiempo haría polvo y que no valía la pena considerar pero vaya, es todo lo contrario. La gente que participa en ella pues son gente muy vital y que quienes están en eso pues sostienen que en realidad es la verdadera cultura, ¿no? Porque la otra se hace por compromisos, por los aplausos, mientras que esto se hace por amor al arte. Y en fin, José Agustín se da la tarea de poner este tema como en la mesa de la intelectualidad, ¿no? Y de decirles, de sacar de las calles todas estas tribus y demás corrientes que dan forma a la contracultura y ponerlo en la mesa, ¿no? Para que pudiera ser analizado, y entonces disecciona ahí los movimientos de los pachucos y de los hippies
y un poco llega hasta los chavos banda, ¿no? Los punks. El libro igual él requería como de una segunda parte o algo que analizara como más ya todo lo que pasó después con esas tendencias, pues generalmente nacidas de alguna corriente musical, ¿no? O varias. Entonces, pues tenemos hoy en día el reggae, el hip hop, y todas estas, la electrónica, todo esto también, las músicas del mundo se considera también en algún sentido, se tocan sus vasos comunicantes y se vuelven contracultura, ¿no? Y siendo él, pues, que había emergido también del rock and roll, y que se considera una de ellas, pues quiso reivindicar, ¿no? Y entonces, pues, como es uno de los pocos trabajos serios que se ha hecho en México sobre el tema, pues queda ahí también como referente, ¿no? De un asunto que no se puede pasar por alto si uno realmente le gusta el rock and roll y las tribus urbanas. De ahí, pues, me metiendo, si quieren, a las tragicomedias, que a su manera, en un asunto mucho más serio, también era un asunto que no estaba atendido. La historia moderna no se había escrito más que para homenajear a los grandes, ahí las vacas sagradas de la política. Solamente se hacían ensayos bonitos para agradar a sus majestades, y entonces él se da la tarea, curiosamente lo hace a partir de que precisamente, si no me equivoco, a alguien del partido oficial tricolor le pide que haga una breve crónica o algo así de los inicios de la democracia, ¿no? De la revolución mexicana. Empieza a hacer su texto, iba a ser, creo, de unas 30, 50 páginas a más tardar, para escribir este asunto, ¿no? Pero pues claro, lo que entregó no fue del agrado de aquel político, si no me equivoco, y él se quedó muy prendido con el tema, y a su vez se lo enseñó a un editor, y le dijo, oiga, pues desarrolle el asunto, y se convirtió pues en los 3 tomos que conocemos, que abarcan desde 1940, si no me equivoco, hasta 1994, ¿no? Con la irrupción del zapatismo y la caída, digamos, el fin del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, pues 3 libros súper importantes, súper necesarios, que se volvieron igual piedra fundacional de cierto movimiento izquierdista, para considerar la historia reciente de nuestro país desde una perspectiva con un poco de autocrítica, ¿no? Y desde luego con el estilo divertido de José Agustín, que incluyó todo lo que era el panorama cultural y deportivo de un poco de México y el mundo, para dar un contexto que le da como documental, que después se hizo una versión muy breve en Canal 22, le da pues a su historia de México su toque muy, muy personal. Sí, yo comentar de tragicomedia, que me da pie a hablar de digamos, su historia editorial como escritor, no solo, digamos, como escritor de ficción y no ficción, sino el impacto que sus obras tuvieron en la República de las Letras, en los lectores. Y José Agustín tuvo a lo largo de estuvo marcado por el éxito y por los libros que tuvieron muchos lectores. Creo que eso es algo que hizo que su carrera como escritor fuera diferente de la de muchos otros escritores. En general, la literatura es un conciliábulo de enterados, ¿no? De gente que son una minoría y que a veces crece o decrece, pero que en general es una minoría, ¿no? Y José Agustín, con la publicación de La Tumba, en la primera edición de Arreola, tuvo mucho éxito, aunque fue una edición de 500 ejemplares, pero llegó, digamos, a las personas clave. Y en su segunda edición, que salió en la editorial Novaro, bajo un espantoso subtítulo que se llamaba Revelaciones de un joven adolescente, fue una edición que se hizo de 70,000 ejemplares, que se hacía con el periódico, creo, El Nacional, y tuvo un impacto brutal. Se vendieron esos 70,000 ejemplares, y ahí sí se dio a conocer enormemente este libro, no con la primera edición. De Perfil, que sale en el 66, tiene también un impacto importantísimo, ¿no? Y ahí recuerdo que contaba mi querido padre que iba a salir este libro en la edición
la edición, en la colección de Nueva Narrativa Hispánica de Joaquín Mortiz, que era una colección de pasta dura con un celofán muy bonito, y eran ediciones preciosas, donde había salido publicado Günter Grass y Carlos Fuentes y una serie de autores muy importantes. Y que a la hora ya de terminar la edición tipográfica con Bernardo Giner de los Ríos y Joaquín Díez Canedo, hablaron del precio. Y claro, la colección en pasta dura pues era mucho más cara. Y por eso acabó saliendo en la serie El Volador, que era la edición pues, de bolsillo que tenía la editorial Joaquín Mortiz en ese momento. Por eso incluso la caja está un poco apretada en esa primera edición, porque estaba destinado a ser un libro de formato más grande, ¿no? Luego, el gran éxito también que vuelve a tener es, ya lo mencionaba Jesús, Ciudades Desiertas, que además este libro tiene una historia editorial interesantísima, ¿no? Porque fue una coedición, una joint venture que hicieron Diana y Televisa. Diana y Televisa fundaron la editorial Edivisión en los 80s, sacaron pocos libros, pero hubo varios, y el primero fue, si mal no recuerdo, Ciudades Desiertas. Tuvo un enorme éxito, en gran parte, por supuesto, por la agilidad que mencionaba Jesús hace rato, por la trama tan divertida, todo esto que sabemos, pero también porque tuvo un aparato publicitario inusual en ese momento. Hubo anuncios de televisión comercial en Canal 2 que hicieron que ese libro tuviera un despliegue importantísimo. Y también por eso mismo, la crítica literaria, que siempre había estado acosando y jodiendo a José Agustín con que era un escritor pobre, mediocre, que solo se circunscribía a lo inmediato, a un lenguaje soez y vulgar. Claro, viendo comerciales de este libro en la tele, pues se fragó la idea de que había escrito un bestseller, ¿no? Un libro por encargo, un libro simplón, una historia de amor chafa, que solo quería pues, hacerse de dinero este escritor joven, y desde los suplementos literarios más importantes lo atacaron enormemente. Recuerdo con claridad que en este momento él dijo, ahora sí me voy a defender, y él a su vez empezó también a contraatacar. Escribía en el Excelsior en ese momento y hizo un par de textos que por ahí andan burlándose de la República de las Letras y de los críticos. Fue algo bastante notorio en ese momento, porque el conflicto que ya estaba, que siempre había habido una enemistad con los círculos literarios de las mafias culturales, ahí se hizo muy evidente, ¿no? Incluso Gabriel García Márquez nos fue a visitarlo a la casa, y Gabriel García Márquez fue una especie de embajador en esta batalla, porque él era muy amigo de Monsiváis y de varios autores que estaban comandando este ataque, y fue a decirle, oye, calma, seamos amigos todos y tal. Recuerdo muy bien esa charla, fue la única vez que fue García Márquez a la casa, y en fin, quería contarlo porque un poco habla de todo el espíritu del momento, ¿no? Y el otro gran éxito fue también Tragicomedia Mexicana, que fue un libro que se vendió enormemente, que sorprendió a todos porque daba un giro en su obra inesperado, esta gran crónica de la historia reciente de México, y se vendió enormemente. Fue un libro que tuvo muchísimos lectores y que ha servido para que mucha gente conozca desde otro lado la historia de este país, ¿no? Jesús. Sí, bueno, de eso que estabas comentando, a lo mejor no quisiera dejar de mencionar que a mí siempre me llamó la atención, digamos, esa ambivalencia que había también en el medio literario hacia él, ¿no? O sea, hacia José Agustín, porque era como una relación de amor-odio mutua, donde, por una parte, claro que siempre hubo muy buenos lectores que lo reconocieron desde el principio, ¿no? O gente que era muy afín, como José Revueltas, etcétera, ¿no? Y que, por lo tanto, estaban fuera de cualquier situación de conflicto en ese sentido, pero sí me llamaba mucho la atención esa relación tan ambivalente donde, como sabemos al principio, ¿no? Pues hubo como una especie de posición muy conservadora, ¿no? De buenos sectores de la literatura mexicana, que lo veían como una cosa un poco amenazante, ¿no? En términos estéticos, incluso, ¿no? Y sociológicos también, no se diga políticos, pero que también me llama mucho la atención los nuevos conservadores, como le dirían, ¿no? O sea, los jóvenes conservadores, o sea, que también cuando en esa época de ser del Fuego, Ciudades Desiertas y lo que vino después, Vida con mi viuda y demás. Ahora había también muchos jóvenes, ¿no? Lectores jóvenes que, siguiendo un poquito los pasos de, no sé, de Octavio Paz, de Enrique Krause, de el propio Carlos Monsiváis y otros, como que sentían que
Ahora resulta que José Agustín ya tenía demasiado reconocimiento, ¿no? En el mundo de la academia, de la literatura y demasiados lectores, y era venerado ciertamente por muchos escritores y siempre hubo quienes lo defendieron, ¿no? Como Enrique Serna, Juan Villoro, etcétera, etcétera. Pero entonces también parte del chiste de estos nuevos críticos era también volver a hincarle el diente a José Agustín, ahora con argumentos diferentes, ¿no? Entonces sí a mí se me hace muy notable esa relación de amor-odio, donde, bueno, en forma completamente parcial y sin que yo tenga absolutamente ninguna neutralidad, yo diría que la batalla la sigue ganando José Agustín, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se mete a los textos mismos, ¿no? Y lo único que no encuentra ni ese lector vulgar que se estaba diciendo, ni tampoco ese autor, digamos, simplón, ni tampoco ese autor, o sea, que no tenga una densidad literaria, ¿no? Lo que le sobra es densidad literaria. Sí es cierto que tiene muchas facetas, ¿no? No todas tienen la misma riqueza, como en cualquier obra extensa, ¿no? Es como si uno ve los discos de David Bowie, por decir algo, ¿no? Pues uno encuentra obras muy maduras, ¿no? Otras un poco más flojas, porque estamos hablando de autores que crean mucha obra, ¿no? Él no es definitivamente como Rulfo o como Salinger, que hacen 2 o 3 obras preciosas y perfectas y se acabó, ¿no? Entonces, yo por último quisiera referirme nada más a los cuentos completos, ¿no? Donde me parece que acompañan todas estas épocas. Empiezan con los textos pues, más tempranos de Inventando que sueño. Es que vivió en Francia, por ejemplo, ¿no? Que es muy representativo para mí de la época de los 60s. Luto, que me parece una gran obra que acompaña como casi como una especie de epílogo corolario a la mejor a trabajos como de perfil, ¿no? O bien, o no se diga cuál es la onda de lo que ya hablamos, que es para mí pura experimentación verbal. Amor del Bueno, que sería como una combinación, ¿no? De experimentación narrativa y al mismo tiempo de una trama muy popular, o sea, que tiene un aspecto muy popular. Y luego sabemos que tiene este pequeño cuento que se llama Mucha Ropa, ¿no? Que lo rescató nuestro papá, que era el mismo personaje de Amor del Bueno, que es este niño latoso, ¿no? Que es otro alter ego más, ¿no? De nuestro padre. Un niño latoso que está en una boda, observando todo, burlándose de todo. Y bueno, luego los cuentos de No hay censura, ¿no? Que para mí son de los mejores momentos literarios de la obra de nuestro padre, ¿no? No sé, ya siempre referimos a Transportarán un cadáver por express, que yo creo que él mismo decía que era su cuento favorito, uno de sus cuentos más queridos, y otros que yo creo que a veces él mismo no apreciaba lo suficiente, ¿no? A él le gustaba mucho No hay censura, que es muy divertido, pero por ejemplo, a mí me gusta muchísimo cómo se llama la obra, ¿no? Una pequeña pieza muy experimental, al igual que es El cielo bailando en la oscuridad, o otro que a mí me sorprendía mucho, ¿no? Que es Mírate en este espejo, El largo camino para llevar al título. En fin, son cuentos que exploran ya facetas muy densas, ¿no? En estas búsquedas, yo creo que sus momentos más auténticos, todos sabemos que la psicodelia lo dejó completamente revuelto, ¿no? Por dentro, ¿no? Con aspectos muy visionarios, es un autor muy visionario, y que luego la experiencia de la cárcel le metió un nivel de sordidez que pues solamente se puede comparar a lo mejor con lo de José Revueltas o con algunos otros autores posteriores, ¿no? Pero yo creo que en este libro, en No hay censura, había todos esos niveles, ¿no? O sea, niveles de claridad como en Cuadro por Cuadro o momentos de ironía narrativa muy logrados como Mírate en este espejo, ¿no? De este viejito que le escribe un cuento al presidente para quejarse de lo que está pasando en la cárcel, ¿no? Que es un cuento de una ironía terrible. Pero luego hay otros cuentos menores que a mí me parecen sorprendentes ya en su obra más tardía, ¿no? Como en No pases esta puerta, ¿no? Cobrar el cheque, por ejemplo, ¿no? Que es un pequeño cuento de un escritor que va a cobrar un cheque, que es una escena muy cotidiana, ¿no? Que podríamos haber vivido cualquiera de nosotros. Va llegando tarde al banco, se mete de churro y cobrar el cheque es una como pequeña radiografía cotidiana de lo que es ya la vida de un escritor en lo más prosaico, ¿no? De vivir con una familia, de tener que mantenerla, ¿no? Y que es algo que no muchas veces hemos hablado, de estos momentos difíciles, ¿no? De la economía de los años 80, que es como la contraparte de lo que estabas tú diciendo, ¿no, Agustín? De la tragicomedia mexicana. Yo recuerdo un momento en el que mi papá, fuimos con él y le fue a pedir 50 pesos a un tipo que tenía ahí un estudio fotográfico, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Onésimo. Entonces mi papá le fue a pedir 50 pesos prestados a Onésimo, y Onésimo le daba mucha pena prestárselos, por supuesto que se los prestó, pero esos momentos cotidianos que a la vez revelan muchísimo acerca de la vida de una nación y la vida de dónde se gesta la literatura, pues aquí lo pone muy transparente, ¿no? En ese cuento que se llama Cobrar el cheque.
Y en fin, en esa pequeña faceta, ¿no? Ya tardía, ya de los años 90, también hay unos cuentos muy logrados, ¿no? Como Las sombras llegan suavemente, que trata acerca de una escritora que entrevista a alguien que es como Octavio Paz, ¿no? Y que es un cuento donde se combina al mismo tiempo esta faceta perversa de seducción, erótica, y al mismo tiempo estos aspectos visionarios. A mí siempre me llamó la atención cómo reelaboraba la figura de Octavio Paz, nuestro padre, ¿no? Reconociéndole sus intuiciones poéticas, ¿no? Y al mismo tiempo esta como perversidad, ¿no? Que lo llevaba a esta escena de erotismo y de seducción oscura, ¿no? Lástima que sea una aurora, es uno de los textos más desgarradores desde el punto de vista erótico. Me encanta El infierno, como ya dije, una porquería, ¿no? Una absoluta porquería, pero muy bien lograda. Decía Juan Villoro que era un koan gore, ¿no? O sea, como un pequeño cuento koan que te deja completamente despistado, ¿no? Que qué chingados pasó aquí, pero gore, ¿no? Y que era una de sus obras más oscuras y más logradas. En fin, yo creo que en los cuentos completos están algunos de los mejores momentos literarios de nuestro padre, y no quisiera dejar de mencionar que al final está este pequeño texto, ¿no? Que es sobre un ciego. ¿Cómo se llama? Los ojos de los demás, ¿no? Que es algo que él como que ya reveló lo que hubiera sido su época de madurez, ¿no? Al igual que el texto del que a lo mejor Agustín puede hablar, ¿no? Que nunca se publicó, ¿no? La locura de Dios. Y donde ya exploraba un poco más, y que sí se vio en vida con Mi viuda, ¿no? Estos momentos un poco proféticos, ya más de madurez, con un cierto toque de melancolía y una cierta distancia, ¿no? Con respecto a los eventos de México. Sí, ya vamos a ir cerrando, se nos va acabando el tiempo. Le voy a pasar la palabra a Agustín. Yo propongo que esta sea una primera conversación de varias. Espero que la Langosta Literaria nos auspicie. Me gustaría que la segunda entrega la hagamos en Cuautla, Morelos, que nos inspiremos ahí al lado del mural de mi querido tío Augusto. Y para ir cerrando, ¿no? ¿Algún comentario final, Agustín, querido hermano? Pues nada más quería mencionar, no sé, pues sí, toda la deuda, ¿verdad? Que también debería de tenerle la cinematografía mexicana, pues que hablábamos de su estilo, que es muy, muy moderno, muy innovador, y como que se fue al infinito y más allá desde hace muchos años atrás. Pues esta novela Se está haciendo tarde, pues como que nunca se pudo filmar. Él trató de hacer la película, se lo boicotearon. Sería algún día genial que se reediten esos textos exactamente así como le decía Gobernación, que no podía pasar, ¿no? Que tenía que quitar las groserías, y le marcaban todas y cada uno de los pinches así, ¿no? En fin, no se hizo Me estás matando, Susana, que pues es un esfuerzo muy digno, y como decíamos, pues Ciudades Desiertas es una obra más ligera, y de ahí que se pudo convertir en comedia romántica. Sin duda es su novela más romántica, y vaya, también una de las más cosas, como ya se dijo, pero vaya, también como que pues alguna de sus películas así de drug cinema, que pudieran ser estas de Se está haciendo tarde o El rey se acerca a su templo, pues serían geniales. Pónganse las pilas ahí todos esos cineastas de hoy en día, ¿no? Que las retomen, porque están geniales. En fin, bueno, yo quería mencionar también La panza del Teposteco. Ya no hubo tiempo, se va a reeditar también, al parecer, con nuevas ilustraciones, y pues eso. ¿Qué más? Vaya, me nació también, pensé en algún momento de la charla, que José Agustín sí vivió este terrible trance de la cárcel, y también, pues sin duda, también pasó momentos muy bellos en su vida. Ha tenido un romance de toda la vida con nuestra jefa ahí, con un rato de excepción ahí con Angélica María, así que no se puede quejar, ¿no? Y vaya, pues el de todas estas experiencias, pienso que es un escritor muy, muy, muy completo, porque saca lo mejor y lo peor de sí mismo, de la vida, ¿no? O sea, él puede expresar así como toda esa oscuridad, todo ese lado oscuro que él tenía, que tenemos todos, supongo, pero se sumerge sin miedo en él, muy seriamente, y saca siempre joyas, ¿no? Y también de las partes buenas, del lado, como decía, una tira cómica que le gustaba mucho en el MAD, que se llamaba The Lighter Side of. Entonces el lado luminoso también de la vida está reflejado en un montón de sus textos.
y él era así, muy diferente, podía ser completamente dual, ¿no? En cuanto a que podía ser una persona muy amorosa y muy querendona y muy amable, que mucho se recuerda, pues, una persona con una eterna sonrisa y en general cordial y generoso, y por otro lado podía convertirse en sus malos momentos en una persona completamente neurótica y nefasta. Pero también, pues, esas complejidades le dieron forma a una obra muy, yo diría, pues sí, por lo mismo polémica, ¿no? Siempre intensa, que no deja indiferente a nadie. Y la reedición de todas sus novelas en la colección de bolsillo, pues demuestran ese interés que siempre ha habido de la juventud, porque es un autor que como joven le habló a los jóvenes y le sigue hablando y se sigue multiplicando entre ellos ese correo de voz así de que es un autor que vale la pena leerse. Y si uno ahonda en su obra de madurez, también descubre que se interesó en la ecología, ahí en 2 horas de sol, que también se interesó en las relaciones de pareja, en obras como Abolición de la Propiedad, o toda esta cuestión de hablar de los gays, decía Jesús en Se está haciendo tarde. Siempre fue una persona que estuvo a la vanguardia y que siempre mereció la pena escuchar y leer. Así que, pues, con las nuevas ediciones se vuelve a invitar a todo el personal a que revisiten la obra genial de José Agustín Ramírez, nuestro jefe. Sí, yo, para ir cerrando también, en fin, creo que es un escritor que nunca ha dejado de tener lectores, que a lo largo de toda su carrera siempre fue encontrando más y más lectores, y que con cada libro había nuevos personajes que se sumaban a su lista de lectores, y que espero que estas nuevas ediciones, todas vienen prologadas por escritores y amigos. Álvaro Enríquez se encarga de Ciudades Desiertas, El rock de la cárcel lo comenta Julián Herbert, De perfil es comentado, por supuesto, por Juan Villoro, los cuentos completos por Luis Humberto Crosswhite y Susana Iglesias en Vida con mi viuda. Las siguientes ediciones traerán también prólogos, las siguientes entregas, y es un poco también como para dialogar con estos libros hoy, ¿no? Estos escritores que están en plena madurez o están con carreras que están arrancando, comentan estos libros que por alguna razón significaron algo para ellos. Y yo, para terminar, diría que estaba revisando ahorita Vida con mi viuda, que fue un libro que publicamos en Joaquín Mortis en su primera edición en los 90, si más no, 2005, y ahorita lo revisaba, me gustó muchísimo, y sí, a mí también cuando dijo él que era su libro favorito, también me choqueó como a Jesús, porque Cerca del Fuego quizás está muy cerca de nuestro corazón, porque lo escribió justo en ese periodo en que nosotros éramos niños y aparecemos en ese libro, y de pronto decir que Vida con mi viuda era el nuevo favorito, pues yo lo sentí como una especie de traición. Pero sin duda es un libro muy importante y que me gusta mucho. Tiene esa misma agilidad y sin duda abre otras cosas, ¿no? Estaba viendo que trae un árbol genealógico, que no me acordaba de esto, de toda la familia oaxaqueña. Y esta es la historia de un hombre que finge su muerte, ¿no? Finge su muerte para estar cerca de la gente que quiere y saber qué está pasando. Y este hombre está, recuerdo un poco brumosamente, en un momento importante de su vida, pero también un poco en la melancolía, ¿no? Empezando a ver que su vida está llegando a la cúspide y que qué va a pasar después, ¿no? Y entonces tiene esta oportunidad de fingir su muerte y así, de golpe, descubre un montón de cosas que no estaba viendo de su propia vida y de la familia que lo rodeaba, de su esposa en particular, ¿no? Es un libro muy enigmático, diría yo. Lo voy a releer porque ahorita me intrigó muchísimo este libro y tiene un título espectacular, Vida con mi viuda. En fin, queridos amigos de La Langosta Literaria, amigas y amigos, con esto damos por cerrada esta primera sesión de conversaciones sobre José Agustín. He comprometido aquí públicamente a los otros 2 conspiradores de este podcast sobre José Agustín, Jesús Ramírez Bermúdez, doctor, escritor e hijo de José Agustín, y Agustín Ramírez Bermúdez, artista, escritor y también hijo de José Agustín, hermanos nosotros todos, encaminados a seguir hablando de José Agustín. Muchas gracias y nos estaremos oyendo.
sino viendo más adelante. Genial. Vale, compren los libros. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.